Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Vicente Datoli, él es editor de deportes en el portal Folha do Leste. Vamos a hablar justamente con Vicente sobre este descenso histórico, el descenso histórico que hace unos días atrás el Club Santos, ¿no? Por primera vez en su historia descendió a la segunda división. Vamos a hablar con él sobre la actualidad del equipo, qué es lo que se está hablando todavía ahí en Brasil con el descenso de Santos Fútbol Club. ¿Cómo estás, Vicente? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Buenas tardes, Nicoletti. Buenas tardes a todos los espectadores de RCR Deportes. Vamos a hablar de la rebaja de Santos. Por la primera vez en la historia de más de 100 años, el equipo de Pelé se va a la segunda división de Brasil. Vicente, primero agradecerte, ¿no?, por ese tiempo que tú me estás brindando en hablar un poco de este descenso histórico, ¿no? Porque no se lo veía, no sé, o mejor dicho, es una sorpresa para todos, ¿no?, a nivel mundial este descenso de Santos. Y primero preguntarte, ¿cómo está ahí en Brasil los hinchas? ¿Cómo está el equipo más que todo? ¿Y qué se va? Y de aquí en adelante, ¿cuál es la actualidad del equipo para encarar ya la segunda división? Bien, acá tenemos que hacer algunas distinciones. Uh-huh. ¿Por qué? El equipo es bueno, pero hace mucho venía jugando mal. Incluso en el campeonato de São Paulo, porque en Brasil tenemos campeonatos en los estados. Tenemos un campeonato en Río, un campeonato en São Paulo, un campeonato en Minas. En el campeonato de São Paulo, por mucho poco, también el Santos no se quedó en la segunda división del estado. Y es algo que era una sorpresa, porque, repito, es un buen equipo. Tiene, por ejemplo, un gran portero, un gran centroavante, como decimos acá, un gran camisa 9, Marcos Leonardo, y tiene Soteldo, el venezolano que está ahora apareciendo ahí, que está jugando muy bien. Pero la situación política, la situación, podemos hablar psicológica del equipo, terminó por ayudar a la rebaja de Santos. Esa es la verdad. Una rebaja que ya estaba se anunciando, como dije, desde el campeonato de São Paulo, y que aconteció en la mítica Vila Belmiro, la mítica ciudadela donde Pelé brilló. Y como yo pude escribir para el sitio de la Asociación de Prensa Deportiva Internacional, es como una magia que se rompió. Y no sabemos todavía cómo se va a recrear. En el sábado fue electo un nuevo presidente, un nuevo viejo, un Marcelo Teixeira, que ya fuera presidente en otros tiempos. Y va a pedir al Consejo Deliberativo de Santos que, en cuanto Santos se quede en la segunda división del fútbol brasileño, el team no pueda usar la camisa 10. El nuevo presidente dije que sería un desrespeto con la memoria de Pelé. Bien, bien, Vicente, es importante todo lo que nos estás comentando y lo que está generando y va a generar seguramente el descenso de Santos luego de muchos años, ¿no? Mejor dicho, es la primera vez que Santos está pasando por esta situación, un club grande de Brasil y como tú bien lo dices, ¿no? Hay muchas, quizás, dudas por parte de lo que vaya a suceder por Santos. Y Vicente, también te quería consultar algo. ¿Se ha visto, se conoce qué jugadores quizás se van a quedar o van a seguir la misma plantilla para poder jugar la segunda división el próximo año? ¿Se sabe algo de ello o todavía no se sabe nada en concreto?
Todavía no se sabe porque, como dije, en el sábado Ujú. fue electo un nuevo presidente. Pero las deudas de Santos son muy largas, muy largas. Y en el próximo año los ganhos van a quedar mucho. Por ejemplo, solo de los derechos de televisión van a ser menos 18 millones de dólares. Es una cifra muy impactante y todavía no se sabe cómo se podrá hacer esa matemática para que se monte un equipo que pueda jugar y volver a la primera división. Vicente, justo quería hacerte esta pregunta. El torneo de la segunda división, ¿qué tal complejo es ahí en Brasil? ¿Cuántos equipos participan para poder llegar a obtener el pase, ¿no? A la máxima división del fútbol brasileño? Coméntanos un poco también. Son 20 equipos como en la primera división y 4 vuelven a la primera división. Pero tenemos equipos muy fuertes, equipos que ya fueron incluso campeonas de la primera división, como por ejemplo el Sport de Recife, que fue campeón brasileño en 1987, está en la segunda división. Es un torneo muy difícil y el equipo que quiere cambiar, que quiere volver, como es el caso de Santos, debe empezar desde la primera fecha, desde la primera rodada, como decimos acá, a trabajar para subir. Eso es lo más importante. Incluso acá decimos que muchas veces un equipo que es bueno para jugar la primera división no es tan bueno para conseguir una de las 4 primeras posiciones de la segunda división, porque es un fútbol más pegado, más duro, y son estadios más chicos, los hinchas están más acerca de los jugadores. Es una otra realidad que el Santos va a enfrentar. Esta es la verdad. Y vamos a ver, ¿no? Porque como tú me lo dices, la segunda división ahí en Brasil es mucho más compleja, más complicada, más disputada, ¿no? Porque obviamente los equipos que están ahí participando en la segunda quieren el mismo objetivo que tienen todos, de llegar a la primera división. Y son equipos, como tú también lo dijiste, Vicente, son equipos grandes, son equipos que han conseguido cosas importantes. De repente algunos han estado en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana anteriormente. Y Santos sí va a tener mucho, ¿no? Mucho trabajo de aquí en adelante. Ahora, Vicente, a la hora del, o mejor dicho, ya ha pasado unas cuantas horas, o cuantos días, mejor dicho, del descenso del equipo de Santos, ¿cómo está la hinchada? ¿Cómo está la fanaticada del club? Coméntanos un poco también. Bien, poco después de la derrota para Fortaleza, que finalizó la queda de Santos, tuvimos problemas muy serios en las calles de la ciudad de Santos. Buses, ônibus que fueron incendiados, autos de particulares, pero hoy las cosas están más tranquilas. O mejor, yo podría decir que la hinchada está, no lo sé si voy a conseguir hablar correctamente en español, la hinchada está anestesiada, Ujú. está pensando o que hubo exactamente para que nosotros, de tantas glorias, estemos ahora en la segunda división. Certamente la elección del nuevo presidente va a ayudar a cambiar un poco la mentalidad de los hinchas, incluso porque Marcelo Teixeira tiene una relación muy buena con los hinchas, tiene un pasado de conquistas en Santos, pero va a tener mucho trabajo y poca plata, que es la situación más grave.
Vicente, tú has hablado algo muy importante y es esta deuda también que tiene Santos, el tema extradeportivo que muchas veces también es perjudicial, ¿no? Para los equipos y lo hemos visto en muchas oportunidades, pero muy aparte de estos factores, Vicente, los mismos jugadores que de repente, ¿no? Quizás no se encontraban con el equipo, no se encontraban identificados, también puede ser posible por todos estos temas que han estado pasando en Santos, o de repente, ¿no? También la falta de pagos, por así decirlo, si ha sucedido en este momento, son factores claves y piezas importantes para que todo en conjunto haya sido una explosión, ¿no? Y pase lo que ha pasado y lo que se sabe a nivel mundial de este descenso. Esta es una situación, porque, como yo costumo decir, la rebaja de Santos no ocurrió en el último juego, en el último partido. Fue algo que se vio construyendo durante las 38 fechas del Campeonato Brasileño. Incluso hace 10 rodadas aproximadamente, el Santos perdió por 7-1 para Internacional en Porto Alegre. Y después empezó una reacción. Incluso llegó a un punto que los hinchas dijeron, bien, nosotros no quedamos más. Incluso hacían bromas con time grande não cai, equipo grande no se rebaja. Desgraciadamente, en las 2, 3 últimas fechas, otra vez empezó la queda de Santos. Y fue algo que nadie esperaba más. Incluso porque en la última fecha, la situación más tranquila era de Santos. Bahia tenía que ganar de Atlético Mineiro, que podría ser campeón brasileño, y tenía que hacer oraciones para que Santos perdesse y Santos o Vasco perdessem. Bahia ganhou. Santos, que jogava contra um equipo que não tinha nada mais a hacer em brasileño, jogava antes, diante de seus hinchas, perdeu. E depois foi o que se viu en el estadio, en las calles, los hinchas se ponieron trastornados. Vicente, el presidente actual del Santos han dado algún comunicado, han comunicado algo referente a lo que ha sucedido y se han comunicado más que todo con el hincha, que el hincha es el que siente, el que lo padece, ¿no? El que está ahí día a día y mirando obviamente este particular descenso en Santos que no había pasado hace muchos años, nuevamente lo repito, la primera vez que ha sucedido. ¿Se han comunicado, han sacado algún comunicado señalando algo o no sé, de repente lo han hecho? No, no. Como te dije, en el momento de la rebaja hubo una transformación muy violenta de los hinchas en las calles, en el estadio. Pero después es como si los hinchas están anestesiados. Pienso con sinceridad que muchos todavía no creen que el Santos está en la rebaja. Esta es la verdad, porque fue algo que nadie esperaba. Tienes mucha razón, Vicente. Nadie esperaba, ¿no? Esta situación penosa que le ha tocado vivir a Santos, pero ojalá, ¿no? Que con el trabajo que vayan a hacer ahora con esta nueva directiva, con seguramente quizás el mismo comando técnico o otro que vaya a llegar a Santos para la próxima temporada, puedan tener el objetivo claro desde un inicio, ¿no? Y ese, obviamente, el objetivo claro es jugar e intentar llegar a la primera división nuevamente, ¿no? Porque sí, otros clubes también han pasado lo mismo, han llegado a la segunda división, han descendido y han podido lograr llegar nuevamente a la primera. Lo que sí es penoso, ¿no? Es que es la primera vez que Santos esté pasando por esta situación y obviamente son cosas que ojalá, ¿no? De las cosas que se han hecho mal, los errores que se han cometido en este año,
no los pueda volver a cometer el próximo año para que puedan llegar a la primera división, Vicente. Tus palabras son muy claras y precisas. Por ejemplo, el Gremio el año pasado estaba en la segunda división. Este año volvió a la primera división y fue el segundo del campeonato brasileño. En 2024 va a jugar la Libertadores. Y para volver al tema de la dificultad de la segunda división, el América Mineiro, que este año jugó la Libertadores, también se quedó. El Goiás, que estuvo muy bien en la Copa Sudamericana, también se quedó. Y eso es para mostrar cómo la segunda división brasileña es fuerte, es competitiva. Y acá se dice que es más fácil conseguir la 16ª, ser el 16º en la primera división, do que ser cuarto en la segunda división. Bien, bien, Vicente, gracias por todo lo que nos estás comentando en estos momentos, ¿no? Y el difícil proceso que tiene que llevar Santos, ¿no? Una reorganización también tiene que haber seguramente para el próximo año, nuevos jugadores, quizá como lo dije, ¿no? Nuevo comando técnico, hay un nuevo presidente también, entonces seguramente va a haber una reorganización importante, ¿no? Para obviamente tener el objetivo y regresar a primera. Ojalá que no sea mucho tiempo, ¿no, Vicente? Porque la segunda división allá es muy peleada, es muy disputada y muchos equipos no logran, no logran conseguir ese objetivo y están no solamente años, uno o varios años pueden estar en la segunda división. Ojalá, ¿no? Que esto no sea el caso de Santos y pueda volver lo más rápido posible por el bien de sus hinchas y obviamente por la historia que hay detrás de Santos, ¿no? Santos ha sido parte, o mejor dicho, Pelé ha sido parte de Santos, Neymar también ha sido parte de Santos, y una historia que también carga consigo mismo el equipo, Vicente. El gran problema es que hasta 5 años atrás, algunos equipos, como por ejemplo Santos, Corinthians, Grêmio, Flamengo, São Paulo, caso se quedasen para la segunda división, por un año mantenían sus ganhos de televisión. Entonces, o que ocorria? Se Santos sufrisse la rebarra, mantenía sus ganhos de primera división, algo como 25 millones de dólares. Pero en los últimos 5 años eso se cambió. No tenemos más esta seguridad. Entonces, Santos va a ganar lo mismo que todos los equipos de la segunda división. Y como dije, va a perder algo como 18 millones de dólares. Es una pérdida muy grande para la caja del equipo, ¿no? Sí, un golpe económico muy importante, ¿no? Y ahí va a tener que ajustar muchísimo, ¿no? En contrataciones, en renovaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que vaya a suceder con Santos la próxima temporada. Vicente, yo te agradezco este tiempo que me has brindado, el poder conversar un poco y conocer también la realidad que está viviendo hoy en día el equipo y también la hinchada, ¿no? Cómo se está manteniendo la hinchada luego de este penoso descenso, como bien lo digo, de Santos, y ojalá que pueda volver rápido, ¿no? Porque el torneo del ascenso de la segunda división no es fácil, ni siquiera en Brasil, que tienes equipos que anteriormente han sido campeones, han estado participando en Libertadores y en Sudamericana. Vamos a ver qué es lo que hace Santos con esa nueva directiva y lo que vaya a suceder también con los jugadores, si se quedan, si se van, para obviamente ya ir pensando el próximo año en la segunda división. Vicente, muchísimas gracias nuevamente. Yo que vos agradezco, estoy siempre acá. Muchísimas gracias, Vicente. Te hemos comprendido muy bien. Gracias, más bien, por todo este tema tan importante que hemos hablado y las informaciones que nos está brindando, porque vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a estar atentos a lo que vaya a suceder con Santos y la renovación que seguramente va a hacer el equipo para el próximo año. Nuevamente, Vicente, gracias. Gracias a todos y arriba Perú.
Muchísimas gracias, Vicente. Bien, amigos, ha sido Vicente Datoli, él es periodista deportivo del portal Folha do Leste. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como